Muy bien, vamos a empezar la sesión de hoy. Hoy vamos a entrar a analizar el derecho de arbitraje, ¿no? Las características de esta disciplina que es objeto de este curso anual, ¿no? Muy bien, entonces empecemos, ¿no? Voy a compartir con ustedes. eh, Muy bien, primero propiamente sobre la nominación, derecho a arbitraje. Bueno, pues en nuestra lengua, en castellano, es de usanza, ¿no? Eh, por ejemplo, el- en la Escuela Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, el- mi maestro, Antonio María Lorca Navarrete, viene usando esta denominación desde los años 80, ¿no? Eh, en castellano, igualmente, en textos publicados en el Perú, por ejemplo, también yo la utilizo, y en otros ámbitos de Latinoamérica también se suele usar, ¿no? A veces una que no me suena tan eufónica, derecho arbitral, ¿no? Pero en realidad, derecho a arbitraje. Idénticamente, también en otros lugares y en otras lenguas se usan equivalentes, ¿no? Por ejemplo, en el mundo francófono, ¿no? Se usa droit de l'arbitrage, ¿no? Derecho del arbitraje, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de Claude Lucas de Leisac y Gavalda, que se llama así, droit de l'arbitrage, ¿no? Este, Eso es en un libro belga. Y, y bueno, también, para ser honesto, en el mundo francoparlante suele usarse arbitrage comercial internacional, ¿no? Arbitraje comercial internacional. En el mundo italoparlante se usa también diritto del arbitrato, ¿no? Eh, Me parece que hay un catedrático, no me viene no me viene al recuerdo el nombre, pero se usa diritto del arbitrato, tiene un texto que se llama diritto del arbitrato internazionale. Pero bueno, eh, eh, otras autoridades como Elio Fazzalari, ¿no? Y algún otro autor me parecen que usan términos semejantes, ¿no? Rubino Sanmartano me parece que es el autor que olvidaba. Eh, bueno, y en el mundo angloparlante, en realidad es más común hablar de International Commercial Arbitration, por ejemplo, ¿no? Arbitraje comercial internacional. Pero en algunos textos se usa arbitration law, ¿no? Lo que pasa es que es confuso porque cuando dices law o arbitration law, en inglés te puedes estar refiriendo a la ley de arbitraje de un determinado país, ¿no? Algunos textos utilizan ese término, pero más común en la literatura es hablar de International Commercial Arbitration. Muy bien. Eh, entonces, ¿por qué estudiar el arbitraje, ¿no? ¿Por qué la necesidad del estudio de una disciplina, de la existencia del estudio de una disciplina conocida como derecho de arbitraje, ¿no? Y bueno, hay razones diversas, ¿no? Vamos a ir observando algunas importantes, ¿no? Primero, ¿en qué se funda el arbitraje, no? En una clase anterior hicimos un introito, una suerte propedéutica a este tema, pero vamos a desarrollarlo un poco más, ¿no? El arbitraje se funda en un principio constitucional que es el de autonomía de voluntad, ¿no? El principio de autonomía de voluntad. En el mundo anglosajón, el party autonomy, ¿no? Porque es autonomía voluntad de las partes, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no es cierto? Este principio de autonomía de voluntad podemos indicar, tiene una doble proyección, ¿no? Podríamos decir que la autonomía de voluntad tiene una proyección de orden sustantivo, porque claro, la autonomía de voluntad está vinculada, esto lo han estudiado ustedes en cursos de civil, de contratos, ¿no? Está vinculada a la libertad de contratar y a la libertad contractual, ¿no? Que respectivamente no es sino este,
la capacidad que tienen las partes, ¿no es cierto?, de decidir con quién contratan, como también de decidir el contenido del contrato específico dentro de su ámbito de disponibilidad. Entonces, esta proyección sustantiva del principio de la autonomía de voluntad está vinculada a estos dos principios que hemos mencionado. Y evidentemente la herramienta que utiliza la autonomía de voluntad sustantiva, si queremos llamarla así, es el negocio jurídico, ¿no? El negocio jurídico, acto jurídico, y la especie de el contrato, ¿no? Entonces, evidentemente, las partes van a desarrollar esta autonomía de voluntad, que evidentemente es el poder, pues, que tienen las personas para regular y ordenar sus relaciones jurídicas, ¿no? Entre estas. Lo van a utilizar para crear dicha regulación, empleando la herramienta del negocio jurídico o bien del contrato. Entonces, esa es la proyección, digamos, de la autonomía de voluntad en su ámbito sustantivo. Evidentemente, la autonomía de voluntad no es irrestricta, ¿no? Hay límites, por ejemplo, el orden público, las buenas costumbres, pero dentro del ámbito de disponibilidad de las partes, en principio son libres de regular las relaciones sustantivas que crean convenientes y como lo crean conveniente. Además, podríamos señalar que esa autonomía de voluntad sustantiva va de la mano con una segunda proyección que sería una autonomía de voluntad de orden procesal o adjetiva, si quieren. ¿Qué significaría esto, no? Lo que sucede es que en el ámbito de disponibilidad de las partes, ¿no es cierto?, así como por la autonomía de voluntad sustantiva pueden regular sus relaciones sustantivas, crear, regular, ordenar, podrían también, por esa misma autonomía de voluntad, establecer vías o mecanismos procesales de resolución de controversias que surjan precisamente con motivo de esas relaciones sustantivas que han creado en ejercicio de su autonomía de voluntad sustantiva. Entonces, todo este campo de la autonomía de voluntad procesal o adjetiva, evidentemente, sería el establecimiento de vías de solución para esas controversias, ¿no? De mecanismos de solución para dichas controversias. Y bueno, evidentemente dentro del ámbito también de su disponibilidad. Y estos mecanismos son varios, ¿no? Y se incardinan dentro de lo que se conoce como mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Que en el mundo anglosajón, ya lo hemos visto eso, son los llamados clásicamente ADR, ¿no? Los Alternative Dispute Resolution. Entonces, por ejemplo, podrían las partes, por su autonomía de voluntad, establecer que un conflicto sea sometido, ¿no? La vía sea la conciliación, o bien sea la negociación, la mediación, o, ahí caemos en nuestro punto, el arbitraje, ¿no? Ya saben que también pueden haber combinaciones o hibridaciones que las hemos estudiado, por ejemplo, son muy propias del mundo anglosajón. Y claro, entonces la autonomía de voluntad en su vertiente procesal, ¿no? En su vertiente procesal, permite eso, ¿no? Permite eso. Y aquí tenemos al arbitraje por antonomasia, ¿no? Muy bien, entonces si se están dando cuenta, en realidad el arbitraje nace de la autonomía de voluntad de las partes, ¿no? Quienes precisamente, para regular y ordenar la solución procesal de sus controversias sustantivas, pactan que ello se lleve a cabo a través de este mecanismo conocido como arbitraje, ¿no? Más adelante, ahora no vamos a profundizar sobre el tema, pero en realidad hasta aquí pareciera que la autonomía de voluntad en su vertiente procesal es básicamente la fuente del arbitraje. No es realmente así, no es totalmente así, pero eso vamos a verlo más adelante. Muy bien, ahora, ¿y qué se puede someter a arbitraje? ¿No? ¿Qué se puede someter a arbitraje? Bueno, pues conforme al artículo 2, inciso 1 del DLA, el decreto legislativo que norma el arbitraje, o sea, la ley de arbitraje peruana, ¿no? La Peruvian Arbitration Law, ¿no? Y nos indica que lo que se puede someter a arbitraje son las controversias, y usa esta frase, ¿no? Disponibles
conforme a derecho, ¿no? Entonces, habla de controversias disponibles, o sea, lo que se puede someter a un arbitraje es una controversia de carácter disponible, conforme a derecho. Ahora, aquí conviene hacer cierta reflexión sobre lo que significa disponibilidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que como dice el término, disponible viene evidentemente del verbo disponer. O sea, son derechos que las partes están en disposición de estos últimos. ¿Qué significa? Derechos que pueden ser transferidos, pueden ser cedidos, pueden ser renunciados, pueden ser sometidos a conciliación, transacción, etcétera, evidentemente arbitraje. Porque, como indica el propio término, las partes tienen plena disposición de dichos derechos. Ahora, no existe una lista taxativa ni cláusula, ¿no? En ningún tipo de normativa ni código respecto a cuál es un derecho disponible. Dependerá, ¿no? Dependerá en cada ámbito sustantivo, habrá que hacer un análisis para verificar si efectivamente el derecho es pasible de ser dispuesto por las partes o no lo es, ¿no? Y por eso conviene el sintagma del artículo 2, inciso 1 de nuestro LA, porque dice controversias disponibles conforme a derecho. Entonces, lo analizamos y luego les voy a mostrar una regulación previa para que entiendan qué quiero decir seguidamente. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que la controversia disponible, ¿no es cierto?, tiene que ser analizada, como bien dice el citado artículo, conforme a derecho. Esto es, hay que ir a la especialidad o área sustantiva de la cual se trate, digamos, provenga la controversia, y analizar si es disponible o no. Por ejemplo, en el derecho civil, muchísimo es disponible. Si revisamos el Código Civil peruano, veremos que gran cantidad de derechos y, evidentemente, controversias que surjan sobre estos son de carácter disponible. Pero no podemos afirmar que todo es disponible, porque, por ejemplo, en el ámbito civil existe el tema del estatus jurídico, ¿no? Entonces, no se podría, vía arbitraje, al carecer del carácter disponible, resolver una controversia relativa a la incapacidad, declarar incapaz absoluto a alguien, porque el estatus jurídico es indisponible, pese a ser un tema civil. Entonces, no se puede afirmar que todo lo civil es disponible, hay que analizar. Por contra, en el derecho penal, todo es indisponible, tampoco se puede afirmar algo así. Porque, por ejemplo, si bien la mayoría de delitos, digamos, de los tipos penales, los delitos, tienen carácter indisponible, no obstante, la reparación civil sí es disponible. Entonces, tampoco podríamos indicar que todo en el derecho penal es indisponible. Hay que analizar. En el ámbito, por ejemplo, ¿no es cierto?, del derecho administrativo, ¿todo es indisponible? No, no, no. Tan cierto es que no lo es, que en el específico punto de la contratación pública existe una regulación especial sobre arbitraje administrativo en nuestro país. Claro, lo que pasa es que hay que analizar la materia sustantiva. En el ámbito laboral, todo es indisponible, mentira. Si no, no existiera, por ejemplo, en el ámbito laboral colectivo, el arbitraje llamado potestativo y la regulación que existe en el Perú sobre eso, ¿no? Entonces, digamos que esa frase nos está estableciendo lo siguiente, ¿no? Si se percatan, en realidad la regulación del artículo 2 es una regulación heteroreferente. O sea, es heteroreferente en el sentido griego, ¿no? Hetero, distinto, evidentemente se refiere a algo distinto, nos remite a otra normativa, ¿no? Nos remite a otra normativa para verificar el tema de si la controversia es disponible, que no es sino el tema de la llamada arbitrabilidad, ¿no? O sea, la capacidad de una controversia de ser sometida a arbitraje, que en el mundo angloparlante se conoce como arbitrability, y en el francoparlante arbitrabilité. Entonces, nuevamente, el régimen del DLA en relación a este punto es un régimen de heteroreferencia, porque nuevamente nos remite a otra norma para verificar el tema de la arbitrabilidad.
Y segundo, si se dan cuenta, se enfoca en la arbitrabilidad. Entonces, veamos ahora, vamos a dejar de compartir, ¿no? Veamos ahora cuál era el esquema que se utilizaba, ¿no? En la ley abrogada, en nuestra ley abrogada, la Ley General de Arbitraje, ¿no? Muy bien, comparto entonces. A ver. Qué extraño, no quiere compartir. Vamos a mirar. Cancelar. Ahora sí. Entonces, si observamos la ley de arbitraje, la ley general de arbitraje abrogada, ¿no? Derogada totalmente, ya no existe, el DLA es la norma vigente, nos dice, ¿no? Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre las cuales las partes tienen, acá está la regla, ¿no? Facultad de libre disposición, ¿no? Facultad de libre disposición. Entonces, hasta ahí está hablando, digamos, de la disponibilidad. Luego dice, así como aquellas relativas a materia ambiental, pudiendo extinguirse respecto de ellas el proceso judicial existente, evitando el que podía promoverse. Y luego acá lo importante, excepto. Y miren que el artículo 1 se ocupa en realidad ampliamente, lo que más regula es esto, el excepto. O sea, lo que no puede ser sometido a arbitraje. El campo de lo que no es disponible y que en realidad es el campo de la inarbitrabilidad. Y dice, excepto las que versan sobre el Estado, la capacidad civil de las personas. Curiosamente, ese ejemplo lo recordamos. Ni las relativas a bienes o derechos incapaces sin la previa autorización judicial. Aquellas sobre las que ha recaído resolución judicial firme, con cosa juzgada, ¿no? Salvo las consecuencias patrimoniales que surjan de la ejecución en cuanto conciernan a las partes. Tercero, las que interesan el orden público o versen sobre delitos o faltas. Sin embargo, sí puede arbitrarse la cuantía de la responsabilidad civil, ¿no? En cuanto hubiese sido fijado con resolución judicial firme. También lo vimos, ¿no? Justamente. Y cuarto, las directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado o de personas, entidades públicas. Y si se dan cuenta, ahí termina la lista, es una lista cerrada, ¿no? Entonces, ¿no? Volvamos acá. ¿Qué podemos decir, no? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Podemos señalar, ¿no? Podemos señalar, volvemos a nuestro esquema, que en la regulación de la LGA, ¿no? Era una regulación autorreferente. O sea, se remitía a sí misma, si se dan cuenta. Y dos, su enfoque principal era la inarbitrabilidad. Si se percatan, la misma Ley General de Arbitraje establecía qué cosa no se puede someter a arbitraje. O sea, se ocupaba más de regular la inarbitrabilidad. Y además lo hacía la propia norma, ¿no? En cambio, el DLA, como lo hemos analizado ya, tiene un esquema, tiene una regulación heteroreferente. O sea, cuando dice conforme a derecho, te remite a la normativa sustantiva del caso para que tú analices si en el derecho civil, penal, laboral, constitucional o el que sea, familia, qué cosa es arbitrable, qué es disponible o qué cosa no es disponible. Y consecuentemente, qué es arbitrable y qué cosa no lo es, o sea, inarbitrable. En cambio, la regulación derogada totalmente, de la LGA, tenía un sistema distinto. No era por heterorreferencia, sino era por autorreferencia. Y no se abocaba principalmente a la arbitrabilidad, sino, como han visto, se abocaba más a la inarbitrabilidad. Muy bien. Entonces, con eso ya tenemos los primeros dos puntos. ¿Qué más? ¿Por qué hay que estudiar esta figura del denominado arbitraje, ¿no?
Otro elemento que vamos a desarrollar mucho más concienzudamente en futuras sesiones es porque el arbitraje, ¿no? El proceso arbitral, ¿no? Eh, posee un carácter autónomo y veremos luego procesal, ¿no? O sea, tiene una realidad propia, ¿no? Pero bueno, eso en realidad es un tema a posteriori, ¿no? Es otra de las razones que se puede arguir. Eh, Otra característica del arbitraje que estudiamos, ¿no? Conforme al DLA, es el control de esta denominada arbitrabilidad que venimos señalando, ¿no? ¿Cómo se controla efectivamente si en un arbitraje se ha sometido a una controversia que sea arbitrable, ¿no? Bueno, hay dos tipos de control. Está el control ex post, latín, ¿no? O sea, a posteriori, y está el control posterior, y está el control ex ante, o sea, un control anterior. En el caso del control anterior, importa que se pueda, ¿no es cierto?, una parte pueda, al inicio, ab initio, ¿no?, pueda acudir a un juzgado estatal, ¿no?, y pedirle al juez que revise si efectivamente la controversia que se está sometiendo a un arbitraje, se está empezando a someter a un arbitraje, eh, es arbitrable o no. Y entonces, evidentemente, el juez podrá hacer esto y si determina que no es posible, que es inarbitrable, él asume competencia, ¿no? Y en caso contrario, devuelve, evidentemente, todo y que continúe con el arbitraje. Ese tipo de control ex ante es muy raro a nivel comparado, ¿no? En realidad, solamente uno de los supuestos en los que existe, si mal no recuerdo, es el caso inglés, ¿no? La Arbitration Act de 1996, de 1996, regula una posibilidad de control ex ante, con ciertos requisitos rigurosos, ¿ah? No es que simplemente sea la posibilidad de frustrar el arbitraje porque te da la gana, pero sí existe esa capacidad de hacer un control ex ante. Sin embargo, el resto del mundo, siguiendo a esta herramienta que ya hemos en su oportunidad hemos explicado y la importancia que tiene pedagógica y homologadora, las leyes de arbitraje, como hemos visto, siguen a la ANSI From Model Law, a la ley modelo de la CENUDMI sobre arbitraje comercial internacional. Y entonces, al seguirla, la mayoría de leyes de arbitraje del mundo optan por un control ex post, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que en realidad el juez estatal va a controlar la arbitrabilidad ya cuando el arbitraje ha culminado y, digamos, lo va a hacer con motivo del recurso de anulación del laudo arbitral, con motivo de que una de las partes insatisfecha con el laudo arbitral haya hecho valer, haya planteado una anulación, una petición de anulación que se le denomina en el DLA recurso de anulación del laudo arbitral. Entonces, en este estadio judicial, ahí el juez podrá verificar, ¿no es cierto?, si es que efectivamente la controversia era una controversia disponible y por ende arbitrable, ¿no? Caso contrario, eso caería, por ejemplo, dentro de una de las causales específicas de anulación, ¿no?, reguladas en el artículo 6.3 del DLA. Muy bien, ahora, ¿y cuál es la ventaja de este control ex post, ¿no? ¿Cuál es, digamos, su virtud? Bueno, la virtud del control ex post, o sea, de que solo se controla ya cuando el arbitraje ha concluido, ¿no? Evidentemente evita que una parte que desee frustrar el arbitraje, ¿no es cierto?, pueda hacerlo, ¿no? Porque si la regla fuera el control ex ante, una parte de mala fe, que no quiere ir al arbitraje, que teme perder, evidentemente, al final del proceso arbitral, pues sencillamente le bastaría alegar, ir a un juez estatal y alegar que es inarbitrable las controversias. Entonces, eso importaría un fraude al arbitraje, ¿no? Entonces, el control ex post permite preterir esas posibilidades, ¿no? De que alguien maliciosamente, alguna de las partes, quiera sacar la controversia del arbitraje, que así se ha pactado, y llevarlo a un proceso judicial.
Muy bien, entonces, esas son varias de las, digamos, de las razones y características que justifican el estudio de esta disciplina denominada arbitraje, ¿no? ¿Y qué más, no? ¿Qué más? Ahora, cuando hablamos de una disciplina, ¿no es cierto?, propia, como es el arbitraje, autónoma, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, y en general a nivel de, ya hemos hablado de esto, las familias jurídicas, dentro de la tradición europeo-continental, ¿no? El arbitraje suele ser estudiado dentro del derecho procesal, ¿no? Es una disciplina eh, que se entiende posee un carácter procesal, ¿no? Eh, y esto es un tema que más adelante vamos a abundar sobre aquel. Muy bien. Esta disciplina conocida como derecho de arbitraje, esta, digamos, área o especialidad propia dentro en nuestra tradición europeo-continental, dentro del gran continente del derecho procesal, o sea, así como hay derecho procesal, eh, existe la vertiente del derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal constitucional, también hay derecho de arbitraje, ¿no? Entonces, esta disciplina posee fuentes, ¿no? Evidentemente ustedes en algunos otros cursos deben haber estudiado lo relativo a las fuentes del derecho, ¿no? Entonces, para recordar, cuando hablamos de las fuentes del derecho, podríamos hacer una pequeña reflexión para entender rápidamente esto, ¿no? El derecho, primero, ¿qué es el derecho, no? Pregunta harto difícil, ¿no? En realidad exigiría reflexiones muy profundas, pero digamos, yendo a lo simple del asunto, el derecho se puede observar desde una perspectiva de sistema, ¿no? Es un sistema compuesto por normas jurídicas, ¿no? Sistema, en tanto, es un todo integrado, con partes que están, digamos, relacionadas entre sí en base a principios, ¿no? Tienes todos estos caracteres de unidad, coherencia, plenitud, ¿no? Entonces, podemos hablar del derecho como un sistema jurídico. Entonces, la segunda idea, ese sistema está compuesto por normas jurídicas, ¿no? Entonces, ahora, esa norma jurídica posee una estructura, tiene un supuesto de hecho y tiene una consecuencia, ¿no? La fattispecie de los italianos, ¿no? El supuesto de hecho, ¿no? O la especie de hecho. Entonces, ese supuesto de hecho, ¿no es cierto? Esa estructura en realidad de la norma, el supuesto y la consecuencia, se regulan de manera general y abstracta, ¿no? Porque, claro, otra pregunta, ¿para qué sirve el derecho? ¿Cuál es su función? Otra vez, pregunta filosóficamente muy densa, pero yendo a lo esencial, digamos, a lo chambón del asunto, regula la conducta humana, ¿no? Y si reflexionamos, nos daremos cuenta que la conducta humana se despliega en la realidad y se suele virtualizar a través de hechos. Por eso, ¿no es cierto? Una tercera idea. Además, esa conducta humana que se virtualiza, se plasma en hechos, eh, estos últimos tienen, digamos, tienen un carácter multívoco, múltiple, o sea, hay cantidad de posibilidades de hechos, ¿no? Consecuentemente, eh, por eso la estructura de la norma jurídica tiene que tener esas condiciones de generalidad y abstracción, porque como el derecho persigue regular la conducta humana, ¿no? Y evidentemente le va a determinar, cierto marco, ¿no? Y por eso, según las estructuras de la norma jurídica, hay normas imperativas, prohibitivas, permisivas, ¿no? Entonces, claro, su regulación exige esas dos condiciones de generalidad y abstracción, porque se busca abarcar toda la multiplicidad de hechos en los cuales la conducta humana se plasma. Para entendernos, si hubiese una norma que diga, quien mata a otro con un martillo azul un día de Navidad será condenado a pena privativa de libertad, de tantos a tantos años.
Evidentemente, esa norma tiene un problema, porque no es general y abstracta, más bien es específica y concreta. Y evidentemente es una mala regulación, porque solamente se cumpliría el supuesto de hecho de este tipo penal, sería parafraseado y modificado el tipo de homicidio, ¿no? Simple. En ese caso, solo podría ser condenado a alguien que mate con un martillo azul. Porque si yo mato con un martillo amarillo, rojo, verde, fucsia, etcétera, no entro en el tipo. O ya, un martillo azul, pero no lo hago en Navidad, lo hago un día de San Juan, lo hago el día de la Virgen de Lourdes, o lo hago en mi cumpleaños. Consecuentemente, no entraría en el tipo. Por eso, valga este paradigma último para que entiendan la necesidad de ese tipo de regulación, digamos, basada o tamizada a través de esta generalidad y abstracción. Muy bien, ¿para qué esta reflexión? Para entender el tema de fuentes. Entonces, esas normas jurídicas, ¿de dónde surgen? Ahí está el cuento, ¿no? Claro, porque la fuente es aquello de donde surge algo, ¿no? Si ustedes están frente a una fontana, una fuente de agua, esa fontana, esa fuente, es de la cual va a brotar el agua. Esa es la lógica más elemental digamos, de la función y del término, ¿no? Entonces, cuando dices fuentes del derecho, en realidad, simplificando, son aquellas categorías de las cuales van a surgir normas jurídicas. Ahora, ya entrando, volviendo al derecho de arbitraje, evidentemente las fuentes del derecho de arbitraje son aquellas categorías, ¿no?, de las cuales, o instrumentos de los cuales van a surgir normas jurídicas arbitrales. Ahora, cuando hablamos de normas jurídicas arbitrales, evidentemente estamos hablando de una norma jurídica que regula algún aspecto relativo al arbitraje, ¿no? Y bueno, ya no vamos a entrar en ese derrotero, porque eso es todo un tema que podríamos explicarlo desde las diferentes ramas de la teoría general del derecho. El derecho de arbitraje, evidentemente, también está sometido a todo ello, ¿no? Pero bueno, dejemos en paz hasta ese punto. Bueno, entonces, dicho ello, ¿cuáles son las fuentes del derecho de arbitraje? Bueno, nuevamente volvemos a la pirámide del viejo profesor Hans Kelsen, ¿no? Las mismas que hemos utilizado para otras disciplinas, otras, digamos, áreas o especialidades jurídicas. Bueno, nuevamente tenemos primero la Constitución, ¿no? La primera fuente donde nacen eh, normas arbitrales es la Constitución, ¿no? Ahora, la Constitución, ¿qué normas posee? Bueno, en realidad en la Constitución vamos a encontrar pocas normas que se refieren al arbitraje de manera directa o indirecta, ¿no? Una primera que viene al entendimiento y al recuerdo es el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, ¿no? Este artículo, evidentemente, nos habla, pues, de la jurisdicción, ¿no? Que es única, exclusiva, dice, con excepción, y señala la jurisdicción militar y la jurisdicción arbitral. Entonces, primer tema, ¿no? La llamada jurisdicción arbitral. Hay una primera, digamos, referencia en la Constitución al arbitraje, ¿no? La llamada jurisdicción arbitral. Bueno, más adelante vamos a analizar esto, ¿no? Porque desde ahorita les adelanto, el arbitraje no es jurisdicción, eso es en realidad es un dislate que tuvo una buena intención. Esto parte de la Constitución del año 79, no del actual del 93. Y bueno, en su oportunidad, cuando toque el tema de naturaleza jurídica, volveremos a ello. Bueno, luego existe otro artículo, me parece que el 60 y picos, que habla de que las controversias, ¿no?, del Estado, ¿no?, con las empresas podrán ser resueltas vía judicial o vía arbitral, ¿no? Luego, por ahí hay otro artículo que también habla que en el mundo de las controversias de orden laboral es recomendable el uso de mecanismos alternativos. Y algún otro que se me esté pasando, pero ahí termina. Allí termina digamos, la normativa expressi verbis de la Constitución referida al arbitraje. Pero resulta que, y esto volveremos sobre ello,
resulta que el Tribunal Constitucional nuestro, en jurisprudencia vinculante, se ha pronunciado sobre el arbitraje y señala que todas las garantías del proceso judicial aplican también al arbitraje. Con lo cual estaríamos señalando que todas las garantías procesales que están en la Constitución también operan para el mundo del arbitraje. Aunque deberíamos indicar que no lo hizo el TC mutatis mutandis, ¿no? Porque en su oportunidad veremos el arbitraje en realidad tiene garantías muy pocas que son idénticas, poquísimas, al proceso judicial, tiene garantías similares, semejantes, y tiene muchas otras que son privativas del arbitraje y solo existen para el arbitraje. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, la primera fuente del derecho a arbitraje es la Constitución. ¿Qué otra fuente tenemos, no? Tenemos también a la ley, ¿no? La ley. Las normas que surgen de la ley, ¿no? Las normas arbitrarias que surgen de la ley. Bueno, aquí hay muchas leyes, ¿no? Una primera es la que ya estamos analizando, que es el DLA, ¿no? El decreto legislativo que norma el arbitraje, que sería la ley de arbitraje, del arbitraje comercial, o si quieren, de la ley del arbitraje general, ¿no? Tiene rango de ley, es un decreto legislativo, ¿no? Luego, en realidad en nuestro país, adelanto, lo veremos más adelante, es uno de los países a nivel comparado, a nivel global, que tienen más regulación de arbitraje especial. En nuestro país tenemos muchísimas leyes, por ejemplo, una más, la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Que regula, evidentemente, el tema de contrataciones estatales, pero esta contiene el llamado arbitraje administrativo, que es un tipo de arbitraje especial, precisamente que se ocupa de las controversias relativas a la contratación pública, ¿no? De obras, bienes y servicios. Pero bueno, sobre eso volveremos en su oportunidad. Entonces, valga la reflexión que hay muchas leyes en este país. Hago una lista cortita para no dejar en el tintero todo el tema. Hay ley general de arbitraje, o sea, en realidad el DLA, la ley de arbitraje general o comercial. Hay ley de arbitraje administrativo, hay ley de arbitraje en materia potestativa, se le dice, pero en realidad es laboral colectiva. Hay ley de arbitraje en materia de salud, hay ley de arbitraje en materia de consumo, hay ley de arbitraje en materia de expropiación. En realidad hay multiplicidad de normas especiales con rango de ley que son fuentes de normas de arbitrales. Y lo mismo, otra fuente, es el reglamento, ¿no? Y claro, también hay normas reglamentarias, ¿no? Reglamentos, decretos supremos, que regulan arbitraje. Por ejemplo, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que regula el arbitraje, ¿no? Administrativo. Y hay normas sobre este arbitraje administrativo que está primero regulado en la Ley de Contrataciones del Estado. Otro ejemplo, como es el caso de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, sería ley, y el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo regula también, contiene normas sobre el arbitraje llamado potestativo en el Perú, que en realidad es un arbitraje laboral colectivo, ¿no? Entre muchas otras. Entonces tenemos Constitución, tenemos fuente ley, ¿no? Y tenemos fuente reglamento. Bueno, y hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, a nivel de resoluciones administrativas, ¿no? El OCE, que es el órgano encargado de la supervisión de estas contrataciones del Estado, ¿no? Emite directivas, ¿no? Emite directivas que son resoluciones administrativas y que contienen normas sobre arbitraje, ¿no? Por ejemplo, hace poco emitió una directiva relativa al Registro Nacional de Árbitros, ¿no? Para el arbitraje administrativo. Es un registro específico para este tema. Y bueno, no viene al caso comentarios mayores. Este tipo de arbitraje en el Perú es quizá el más regulado. Hay una suerte de hiperregulación de esta área, ¿no? Especial de arbitraje. Y bueno, entonces también hay resoluciones administrativas que regulan arbitraje. En arbitraje en materia de salud también hay algunas directivas, ¿no? También está esa fuente.
Y ya si seguimos más abajo, tenemos, por ejemplo, a la costumbre, ¿no? Bueno, la costumbre entendida como esa, digamos, esa práctica, ¿no? Constante en el tiempo, ¿no? General, conocida, digamos, eh, y además con conciencia de obligatoriedad de ese grupo que la cumple, ¿no? Los elementos objetivos y subjetivos de la costumbre. Bueno, en el arbitraje hay costumbres, efectivamente, ¿no? Eh, por ejemplo, en nuestro país hay una costumbre muy conocida, que es el tema del empleo del secretario arbitral e inclusive el tema de sus honorarios, ¿no? No existe ninguna norma en este país de ningún rango que regule lo relativo a cuánto gana un secretario arbitral en un arbitraje ad hoc, temas que se entenderán mejor más adelante. Pero bueno, aquí en el Perú, la costumbre es que como regla general el 50% de lo que gana un árbitro, ¿no? Y así hay muchas otras costumbres, no solo en el arbitraje doméstico, dado que me refiero al Perú, también evidentemente hay costumbres en el arbitraje comercial internacional. Muy bien. Luego, si seguimos mirando fuentes hacia abajo, tenemos pues la jurisprudencia, ¿no? En realidad ahí habría que diferenciar dos cosas, permitiéndome un neologismo, ¿no? Habría que diferenciar lo que es la jurisprudencia arbitral de lo que es la arbitroprudencia, ¿no? Claro, la arbitroprudencia son los fallos, las resoluciones, por antonomasia, los laudos arbitrales, emitidos por los tribunales arbitrales, por los árbitros. Eso sería la arbitroprudencia, ¿no? Eh, pero la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia son los fallos judiciales, ¿no? Eh, emitidos, ¿no es cierto? Evidentemente por órganos jurisdiccionales con motivo del arbitraje, ¿no? E inclusive diría yo también órganos de tipo constitucional. Por ejemplo, en el Perú, fallos emitidos por las salas superiores, donde no haya subespecialidad civil comercial, o aquí en Lima las salas comerciales, fallos sobre, por ejemplo, recurso a anulación de laudo, reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, entre otros. Eso es jurisprudencia arbitral. Y en el caso del Tribunal Constitucional, sentencias constitucionales del TC, ¿no es cierto?, que se pronuncian sobre arbitraje, ¿no? Que se pronuncian sobre arbitraje, hay muchas. Ahora, el detalle está en que en el tema de la jurisprudencia hay dos posibilidades, ¿no? En la tradición europeo continental nuestra, la regla es que la jurisprudencia es no vinculante. Sin embargo, ha habido un maridaje ya varias décadas atrás entre el civil law y el common law, ¿no? Por ejemplo, el common law, que no era de tener grandes normativas, regulaciones, con el paso de los años, de algún modo, ha comenzado, o sea, básicamente su fuente de derecho son la jurisprudencia, los fallos judiciales, ¿no? Que establecen, evidentemente, esa condición de obligatoriedad para fallos posteriores, que tienen que seguir al anterior, ¿no? Salvo que hayan circunstancias que exijan un cambio, ¿no? Que son, digamos, el overruling, ¿no? Bueno, pero también ha habido una influencia del common law hacia el civil law, y nosotros que éramos de regular todo, de básicamente un derecho basado en normas escritas, también hemos empezado, de hace ya buenos años, a tener supuestos de jurisprudencia vinculante, ¿no? Y uno de ellos, precisamente, es el del Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional, cuando así lo indique en una sentencia, y los considerandos que él señale, serán vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales o arbitrales, ¿no? Bueno, y sobre arbitraje, nuestro TC se ha permitido pontificar en muchas ocasiones, ¿no? Así que ahí habría que tener mucho cuidado, estar mirando siempre cuál es la jurisprudencia vinculante del TC en relativa a arbitraje, porque esa nos obliga, tenemos que seguirla y aplicarla en nuestros casos.
Bueno, en el tema judicial también existe la posibilidad de jurisprudencia vinculante. Hay estos plenos, ¿no? Que establecen que fallos por su importancia, trascendencia y lo que resuelven, se pongan o se establezcan como un criterio vinculante a seguir por otros órganos jurisdiccionales. Pero hasta el día de hoy, ninguno de estos casos ha abordado el tema del arbitraje. Con lo cual, solo tenemos jurisprudencia vinculante del TC en materia de arbitraje. Con lo cual tenemos básicamente visto el panorama de las fuentes del derecho de arbitraje. Ahora, evidentemente, cuando queremos operar, ya no vamos a desarrollar esto porque nos llevaría a todo un mundo, pero digamos, cuando tenemos que operar con normas arbitrales, hay que usar las fuentes como su jerarquía, ¿no? Como en cualquier otro tipo de norma jurídica, las normas de arbitraje también tienen que ser, si no son claras, que en realidad nunca lo son, ¿no? Tienen que ser interpretadas, hay que llevar a cabo una labor de interpretación jurídica, ¿no? Por lo menos la interpretación gramatical, no puedes ni siquiera escapar de esta, porque la única forma de acceder a la norma es a través de la literalidad, de su literalidad, ¿no? De la disposición normativa que tienes delante de los ojos. Y bueno, ya hay muchos criterios interpretativos que se pueden utilizar, ¿no? O inclusive también podrían haber vacíos o lagunas que exijan la integración jurídica. O incluso hasta podría darse el supuesto de antinomia entre normas arbitrales que exigiría también optar por alguna de digamos, de las normas y argumentar por qué se está optando por esto. Muy bien, entonces con eso tenemos completo el panorama relativo a las fuentes del derecho de arbitraje. Y para, para abundar un poquito y no quedarme con las ganas de decirlo, porque ahora justamente con la expedición de mucha normativa, una modificación al DLA que relativamente reciente, al arbitraje administrativo, sería bueno recordar pues criterios interpretativos, ¿no? Por ejemplo, el criterio de especialidad, ¿no? Evidentemente, una norma de arbitraje especial va a primar frente a la norma general de arbitraje que es el DLA, ¿no? Evidentemente, en caso de vacío de una norma especial de arbitraje, será subsidiaria o supletoria a esta el DLA, la Ley General de Arbitraje. Entonces, criterios como estos hay que tenerlos en la cabeza, ¿no? Para poder operar, ¿no? En el mundo del arbitraje. Muy bien. Y luego otro punto que ya lo habíamos tratado, ¿no? Es el tema de la arbitrabilidad, ¿no? O arbitrability, ¿no? Que bueno, lo arbitrable son aquellas controversias que tienen carácter disponible, ¿no? Ya hemos visto el tema de la disponibilidad, y la norma que regula de manera general todo esto es el DLA, ¿no? El decreto legislativo que norma el arbitraje, ¿no? Sería la norma, digamos, de arbitraje general o si quieren comercial. Y luego existen normas especiales de arbitraje, ¿no? Que aplican para controversias específicas, ¿no? Hicimos una pequeña lista en materia de salud, en materia administrativa, o sea, contratación pública, en materia de consumo, etc. Entonces, ese es el tema de la arbitrabilidad. Muy bien. Habíamos adelantado este punto, ¿no? Vamos a tomarlo vamos a retomarlo. El derecho de arbitraje, ¿no es cierto?, tiene un carácter procesal y autónomo, ¿no? La primera pregunta es ¿por qué el arbitraje, ¿no es cierto?, y evidentemente el derecho de arbitraje consecuentemente, tiene un carácter autónomo, ¿no? Lo que sucede es que el arbitraje, tema que también volveremos sobre esto, pero ahora conviene hacer una reflexión, el arbitraje se explica su naturaleza a partir del denominado garantismo procesal, ¿no? Que es una teoría de mi escuela, de la escuela vasca de procesal y arbitraje, porque hay varios tipos de garantismo en realidad, el garantismo italiano de Ferraioli en penal, de Cipriani, ¿no? Monteleone en civil, etcétera, ¿no?
Alvarado Belloso, acá en América Latina, son vertientes un poco distintas. El garantismo procesal español, Lorca Navarrete, mi querido maestro, lo que indica es lo siguiente, ¿no? El arbitraje es un proceso, pero ¿por qué es un proceso? O mejor aún, ¿qué cosa es un proceso? Un proceso es un sistema de garantías constitucionales. Ya no se apunta o no se, digamos, aquí ya no se acude a esas entelequias, esas figuras, pues, que ustedes deben haber estudiado en derecho procesal, ¿no? Esas formas abstractas para explicar qué es el proceso, ¿no? Que el proceso es un cuasicontrato. Esto era una teoría en realidad que parte de Roma antigua, o que era un contrato, el contrato de litis contestatio romano, o que el proceso es un instrumento de satisfacción, o que el proceso es como un tren, ¿no? La teoría ferroviaria del proceso, o que el proceso no tiene naturaleza, o que el proceso es función pública, y así muchas, tantas otras teorías que se han esgrimido sobre el proceso, ¿no? Bueno, a fines de los 80, en mi escuela, Lorca Navarrete, construye esta teoría del garantismo procesal, ¿no? Y que dice una cosa directa, ya acá no vamos a apañárnosla con abstracciones. El proceso es un sistema de garantías que vienen reguladas en la Constitución. Fin de la historia. ¿Quieres saber qué es el proceso? Mira tu Constitución. En el Perú, basta mirar la Constitución del 93. En el caso español, la Constitución del año 1978, y así, donde se encuentran. Mira tu Constitución. Y ahí te vas a dar cuenta que la Constitución regula o recoge una multiplicidad de garantías constitucionales que tienen que ver con la realidad del proceso, ¿no? Garantías como la audiencia, la contradicción, la igualdad, esa mega garantía conocida como debido proceso o tutela jurisdiccional efectiva, la motivación, la cosa juzgada, la publicidad, la pluralidad de instancias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese diseño que está en la Constitución, ese es el proceso. Muy bien, entonces resulta que el arbitraje, como ya hemos visto, su regulación parte también de la Constitución. Y resulta, como ya señalamos, que el Tribunal Constitucional peruano, en jurisprudencia vinculante y fallos posteriores reiterados que siguen ese derrotero, ha indicado que las garantías procesales judiciales, todas, son también del proceso arbitral, o sea, son también del arbitraje. Consecuentemente, no solo los artículos que mencioné hace unos minutos, en la que están en la Constitución relativos al arbitraje, son los únicos que debemos, anclar en relación a la Constitución. No, por fallo vinculante del TC, todas las garantías procesales de la Constitución también las son procesales relativas al proceso judicial, también lo son del arbitraje. Consecuentemente, el arbitraje es un sistema de garantías constitucionales. Por ende, un proceso. Ahora, evidentemente, ese proceso garantista del arbitraje necesita implementarse a través de una realidad distinta, porque eso solamente es un diseño de garantía. Obviamente que está claro, ¿no? Está claro qué cosa es, qué garantías posee, pero ya su implementación, como también lo judicial, necesita una segunda realidad que es el procedimiento, ¿no? Que es ese conjunto ya, digamos, específico de actos que tienen una concatenación, cada uno presupone el previo y el último acto presupone toda la secuencia entera de actividad. Entonces, ese procedimiento. Ahora, ese procedimiento en el campo judicial es típico. Por ejemplo, usando como baremo, como modelo, al Código Procesal Civil peruano, sabemos que los procedimientos del proceso civil, ¿no? Los procedimientos están regulados en el CPC. Tenemos, por ejemplo, el procedimiento sumarísimo, el abreviado, el de conocimiento, entre otros.
En base a ciertas reglas de atribución que están en el mismo CPC, sabemos qué procedimiento corresponde a cierta controversia. Fin de la historia. ¿Y cómo es ese procedimiento? Ese procedimiento es como dice el CPC, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sumarísimo hay una demanda, hay una contestación, no puedes reconvenir, hay determinados plazos para contestar, de ahí viene una audiencia única, en la audiencia única se puede hacer prácticamente todo, incluso hasta sentenciar, etcétera, etcétera. Entonces, todo está regulado de manera típica, está ya, digamos, la regulación es previa, solo hay que aplicarla. En cambio, en el caso del arbitraje, el procedimiento es atípico. ¿Por qué? Porque la regulación del procedimiento de las actuaciones arbitrales, en principio, queda en manos de la autonomía de voluntad de las partes. Las partes regularán el procedimiento arbitral como crean conveniente. Podría ser un procedimiento puramente escrito, puramente oral, una mixtura. Podrían elegir notificar de manera física o por correo electrónico, que las audiencias sean presenciales o que sean por videoconferencia, y todas las combinaciones que se les ocurran, ¿no? Y más aún hoy en día con el tema de la pandemia, ¿no? Estas características, herramientas que he mencionado, entran perfectamente en el mundo del arbitraje, que no tanto en lo judicial, ¿no? Que es un procedimiento más bien ritualista, formalista. Muy bien, entonces, evidentemente, ese procedimiento con ese carácter de atipicidad, sin embargo, debe respetar el procedimiento, las garantías del proceso arbitral, que ya sabemos parten de la Constitución. Por ejemplo, si bien existe autonomía de voluntad para establecer el procedimiento, no podrían las partes determinar que una parte demanda y la otra no puede contestar la demanda, porque estarían vulnerando la garantía de contradicción, ¿no? O, por ejemplo, que una parte puede participar en la audiencia que le denominen de pruebas, pero que la demandada no puede participar. Absurdo, porque estarían vulnerando su garantía de audiencia, ¿no? Entre otras, ¿no? Muy bien. Ahora, amén de esta explicación, ¿no? ¿Qué otras razones existen para señalar, amén de la autonomía del derecho de arbitraje y del arbitraje, para señalar su carácter procesal, que ya habíamos antes adelantado, ¿no? El arbitraje, decimos, que tiene un carácter procesal. Ahora hemos justificado por qué es un proceso, ¿no? Pues un sistema de garantías y que tiene además un procedimiento atípico. Sí. Por si acaso, una reflexión adicional antes de seguir. Esto dentro del enfoque de la tradición o familia europeo continental, ¿no? Porque en el mundo anglosajón la dogmática al uso no se preocupa digamos, de ver si el arbitraje es un proceso o no. Es más, veremos en clases posteriores que la misma ubicación en las disciplinas, digamos, en el área jurídica anglosajona del arbitraje, hace que no se sustente un carácter de tipo procesal. Pero para no marearlos, eso lo vamos a ver más adelante. En cambio, en el mundo europeo continental es todo lo contrario. El arbitraje tiene carácter procesal. Ahora, ¿qué razones hay para justificar este carácter procesal? Primera banda de razones. Hay razones históricas y además legislativas, ¿no? Convergen las dos. ¿Cuáles son estas, no? ¿Cuáles son estas? Lo que sucede es que el arbitraje ha venido regulado desde muy vieja data en leyes procesales, ¿no? En leyes procesales. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes recuerdan las partidas de Alfonso X el Sabio, permítanme ver si las puedo ubicar aquí, ¿no? Como les decía, incluso en el
incluso en un documento tan antiguo, ¿no es cierto?, como las llamadas Siete Partidas del rey Alfonso X en justicia, llamado el Sabio, ¿no es cierto? Estas partidas son del siglo XIII, ¿no? Eh, ya en, en las partidas, ¿no es cierto?, eh, se, se regulaba el arbitraje, ¿no? Se regulaba el arbitraje. Eh, Comparto con ustedes, a ver, esta me parece una traducción sencilla, un castellano más asequible, a ver. No. Ahí está. Estas son las 7 partidas, ¿no? Traducidas, o mejor dicho, ayornadas. La partida tercera, ¿no es cierto? La partida tercera regulaba al arbitraje, ¿no? ¿No? Acá dice, ¿no? Por ejemplo, ya para no marearlos mucho, habla de los jueces y de los árbitros, ¿no? Hay aún otros que son llamados en latín árbitros, que muestran tanto como juzgadores de albedrío, ¿no es cierto?, que son escogidos para liberar algún pleito señalado con otorgamiento de ambas partes, ¿no? Entonces, si se percatan, dejo de compartir, si se percatan, ya desde el siglo XIII, ¿no es cierto?, tenemos una norma viejísima, procesal, las 7 partidas son en realidad una normativa procesal, se regulaba el arbitraje. Bueno, en realidad las partidas son una mezcla, pero bueno, un carácter importante era procesal. Ya en una norma tan vieja como las 7 partidas, la partida tercera regulaba el arbitraje, ¿no? Y para no hacer tanta historia, eh, si volvemos en el tiempo, acá en el Perú, tenemos que en 1912 se emite el llamado Código de Procedimientos Civiles, eh, que fue básicamente una suerte de, de copia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 española. Y bueno, en este Código de Procedimientos Civiles, que era el Código de Procedimiento Civil de esa época, del siglo pasado, había un título dedicado al llamado juicio arbitral. Entonces, si se percatan, eh, por tradición, ¿no es cierto?, en la normativa procesal, hemos analizado solo nuestro país, pero no es privativo de nuestro país, por tradición, desde hace muchos siglos, el arbitraje se regula dentro de las normativas o códigos procesales. Abundo, en el Perú eso ya dejó de suceder, en realidad, cuando empiezan a regularse el arbitraje en el Código Civil, pero mejor aún cuando el arbitraje se regula a partir de la primera ley de arbitraje, ¿no? Y hay varias leyes de arbitraje en el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces se abandona esa práctica de regular el arbitraje en el Código Procesal en nuestro país. Pero, como han visto, desde hace muchos años atrás, el arbitraje está regulado en normas procesales, siglos atrás en realidad. Y bueno, inclusive hasta el día de hoy todavía hay varios países en realidad, que siguen regulando, de tradición europeo continental, siguen regulando, como el caso francés e italiano, siguen regulando el arbitraje en sus propios códigos procesales. Entonces, esas son las razones histórico-legislativas. No he puesto una más, pero aquí me viene a la cabeza otra, que de algún modo converge con las dogmáticas. A ver, la explico en dogmática. En las dogmáticas podemos ver dos extremos, ¿no? Razones dogmáticas. La doctrina al uso, indica que el arbitraje es una disciplina de carácter procesal. Por ejemplo, en el campo hispanoparlante, Lorca Navarrete, ¿no es cierto? En el ítalo-parlante, Elio Fazzalari y otros que he señalado, el mismo que habla en el plano hispanoparlante, he publicado varios textos en los cuales evidentemente justifico el carácter procesal del arbitraje, y entre otros, ¿no? Incluso en el mundo francoparlante, por ahí también me parece Eric Loquin, un profesor francés, también habla del carácter
procesal, de los principios procesales del arbitraje. Y bueno, yo diría que adicionalmente la propia, digamos, la propia educación y currícula universitaria converge con las razones dogmáticas. Porque si revisan la currícula universitaria, tan solo para citar, en el caso peruano, en el caso español, en el caso italiano, veremos que los cursos de derecho procesal están dentro mejor dicho, el curso de derecho a arbitraje está dentro del área de derecho procesal, ¿no? Y a veces también adscritas a una área más grande que es derecho público. Y claro, eso sucede en nuestro país como sucede también en España y en Italia, ¿no? Entonces, yo creo que las razones dogmáticas a su vez van de la mano no solo con la doctrina al uso, sino también con la misma currícula universitaria. Otra razón son las razones constitucionales, que ya las he explicado, ¿no? El Tribunal Constitucional peruano, primero en el fallo conocido como el fallo Cantoria Salaverry, que en realidad es este caso del árbitro peruano, y un muy buen árbitro, Fernando Cantoria Salaverry, y del caso de la minera Zuliden Chahuindo, el Tribunal Constitucional estableció ahí, y luego hay fallos posteriores que desarrollan más, pero estableció ahí el carácter autónomo y procesal del arbitraje, ¿no? Es más, es interesante porque ese fraseo es de mi escuela, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional no suele citar doctrina, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos ya justificado el carácter procesal del derecho a arbitraje. Empecemos ahora un punto. A nivel global, las diferentes leyes de arbitraje, ¿no es cierto? O en general el arbitraje, es regulado de modos diversos, ¿no? El arbitraje tiene tiene estilos distintos de regulación. Lo primero que podemos señalar es que hay modelos normativos. Dentro de los modelos normativos existen dos muy reconocidos y que tienen que ver con el DLA, perdón, con la Ancitral Model Law, con la ley modelo de la CENOL, que ahora explicaré. Está el modelo llamado monista y está el llamado modelo dualista, ¿no? Claro, aquí el modelo monista viene de la raíz mono, ¿no es cierto?, que significa uno, ¿no? Y el dualista viene de la raíz dúo, que significa dos, ¿no? En el modelo monista, y las leyes de arbitraje comparadas que se adscriben a tienen una única regulación, tanto para el arbitraje doméstico, o sea, el nacional, como para el arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque aquí la filosofía que se sigue y que es la de la ley modelo de la CENULTI, es esa, que el arbitraje en realidad no se distingue el doméstico del internacional, salvo unas pocas características que unos cuantos artículos diseminados en la ley bastan y sobran, salvo esas pequeñas características que tienen que ver con, por ejemplo, cuándo tiene un carácter internacional un arbitraje. Salvo eso, las demás categorías o institutos del arbitraje son exactamente los mismos. O sea, dicho en sencillo, para el modelo monista, el arbitraje doméstico internacional no se distinguen, son iguales, son lo mismo. Y este modelo sigue, evidentemente, sigue la filosofía de la ley modelo de CENUDMI. Claro, si se dan cuenta, la ley modelo de la CENUDMI sobre arbitraje comercial internacional, que la hemos visto ya, es eso, o sea, es una ley modelo para el arbitraje comercial internacional. Pero la CENUDMI no ha emitido jamás una ley modelo de la CENUDMI para el arbitraje nacional o doméstico. Y claro, no lo ha hecho porque la filosofía que le inspira es que no es necesario. El arbitraje internacional y el arbitraje doméstico son exactamente lo mismo.
no hay mayores criterios de diferencia. Entonces, las leyes que siguen esta idea se adscriben a este llamado modelo monista. Por contra, en el modelo dualista, la filosofía es distinta. Se aparta de la filosofía de la Ancestral Model Law. En este caso, se asume que el arbitraje nacional o doméstico es una figura y el arbitraje internacional, ¿no es cierto?, es otra figura distinta y que cada una de estas posee características propias. Dicho de manera sencilla, que el arbitraje nacional es distinto al arbitraje internacional y consecuentemente cada uno debe ser regulado de manera íntegra y diferenciada. Entonces, en las leyes de arbitraje que siguen el modelo dualista, apartado de la filosofía de la Ancestral Model Law, regulan en una parte primera o sección primera al arbitraje nacional, desarrollan cada categoría, disposiciones generales, convenio arbitral, tribunal arbitral, actuaciones arbitrales, todas las categorías que vamos a estudiar en el transcurso del año. Y luego, en un título segundo, sección segunda, regulan el arbitraje internacional, igualito, disposiciones generales, convenio arbitral, tribunal arbitral, actuaciones arbitrales, bla, 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 bla. ¿Y por qué? Porque entienden que una cosa es el arbitraje doméstico y otra cosa es el arbitraje internacional. Entonces, una primera cosa que convendría hacer, permítame, es ver cómo esto ha sucedido, ¿no es cierto?, en el caso peruano. ¿Qué cosa podemos observar en nuestra propia regulación? Muy bien, comparto. Muy bien, acá tenemos el DLA, que es la norma actual de arbitraje, ¿no? Si se dan cuenta, el DLA, ¿no?, tiene, a ver, disposiciones generales, ¿no?, convenio arbitral, un título segundo, ¿no?, tribunal arbitral, actuaciones arbitrales, título cuarto, ¿no?, el laudo arbitral, título quinto, anulación y ejecución del laudo arbitral, título sexto, el título séptimo, los costos del arbitraje, el título octavo, reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, y ahí se acaba, ¿no? Hay disposiciones complementarias, finales, etc. Entonces, si se dan cuenta, ¿no es cierto?, este tipo de regulación del actual DLA, de la actual norma de arbitraje peruana, se adscribe al modelo monista, porque si se han percatado, acá se regula de manera indiscriminada el arbitraje, tanto nacional como internacional. Solo evidentemente hay algunas normas diseminadas en el DLA que se refieren específicamente a la internacional para temas operativos, como por ejemplo el artículo 5, ¿no?, arbitraje internacional, que indica cuándo el arbitraje es internacional, ¿no? Pero, salvo ese tipo de casos, que son muy poquitas las normas estas, las demás todas aplican de manera indiferente para el arbitraje doméstico y para el arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque el modelo que sigue el DLA es evidentemente el modelo monista. Muy bien. Ahora, miren, si nos vamos a la Ley General de Arbitraje
anterior, la previamente derogada, ¿no? Veamos. Tiene primero una sección 1, la sección primera, que dice arbitraje nacional. Tiene un capítulo primero, título único, disposiciones generales. Un capítulo segundo, el convenio arbitral. Capítulo tercero, tribunal arbitral. El capítulo cuarto, las actuaciones arbitrales. El quinto, los recursos. El sexto, medidas cautelares y ejecución del laudo arbitral. Y ahí termina. Y luego empieza una sección segunda que dice el arbitraje internacional. Tiene un capítulo primero, disposiciones generales. Un capítulo segundo, el convenio arbitral. Uno tercero, el tribunal arbitral. Uno cuarto, competencia del tribunal arbitral. Uno quinto, las actuaciones arbitrales. Uno sexto, el laudo arbitral y determinación de las actuaciones arbitrales. Uno séptimo, impugnación del laudo. Un octavo, reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, ¿no? Y se acabó. Entonces, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Dejo de compartir. Si se dan cuenta, la LGA abrogada se adscribía a un modelo dualista, ¿no? Se adscribía a un modelo dualista. Muy bien, entonces, hasta aquí dejamos el punto de reflexión último de la sesión de hoy día. ¿Alguna inquietud?